11 de septiembre, una fecha enigmática, cabalística, definitoria en la historia de muchos países, incluido México. Era el año de 1971 y pocos sabían que el rumbo de la música mexicana estaba a punto de cambiar. Se veían tiempos complejos y convulsos, y donde los conflictos sociales y políticos parecían no acabar, pero donde la juventud fue protagonista de eventos que hoy por hoy son indispensables para comprender nuestra historia reciente. La música es más que una expresión artística. Ha estado presente en encuentros, en desencuentros, en guerras, en revoluciones. Siempre hay una banda sonora para todo momento histórico. En su época fue motivo de alarma, polémica y hasta morbo, pero 50 años después, el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro ya es considerado un hecho icónico y fundamental para comprender todo lo ocurrido posteriormente en materia musical y cultural en México. El festival se realizó en Avándaro, una localidad pequeña ubicada en el pueblo de Valle de Bravo, en el Estado de México. Serían 2 días en los que habría un festival de automóviles ambientado por música rock. Pero lo que se esperaba ser un evento modesto rebasó los 300,000 asistentes y la carrera de coches se canceló. Fue entonces que todos los esfuerzos logísticos se orientaron a ofrecer un festival musical que sería el primero en su tipo realizado en México y que en muchas ocasiones se le ha llamado como el Woodstock mexicano. El día de hoy tenemos la oportunidad de escuchar y disfrutar las vivencias y perspectivas de 2 asistentes al festival. El doctor Rogelio Gómez Alarcón y el maestro Mauricio Guerrero Alarcón eran apenas unos adolescentes cuando decidieron asistir a una carrera de coches con música rock, que acabaría por convertirse en un momento clave para la historia del rock en español. Bienvenidos. Quizás las nuevas generaciones estamos más familiarizadas con eventos musicales masivos, pero el Festival de Avándaro fue el primero en su tipo que se realizó en México. Por favor, cuéntenos qué expectativas tenían ustedes al respecto de este evento. Básicamente diversión, pasarla bien, y era un momento, pues obviamente que en nuestra edad era importantísimo divertirnos, pasarla bien, tener una buena experiencia, ¿no? Creo que ese es uno de los motivadores más fuertes en ese momento. Bueno, para mí, un poco la idea siempre como que me movió la aventura, como ir a ver a otra cosa que tiene que ver con más o menos parecido a lo que ya sabemos que estaba ocurriendo en Estados Unidos y a lo cual pues iba a ser imposible poder vivir, ¿no? O sea, ya sabíamos que había ocurrido el de Woodstock, que habían estado grupos importantísimos, de los cuales éramos fanáticos y que, bueno, si bien no era es el programa, la idea de escuchar música en vivo, en un espacio 12 horas, me llamaba mucho la atención más que la cuestión de la carrera, ¿no? Y fue que, bueno, invitado por Rogelio, bueno, ya sabíamos, ¿no? Porque se empezó a mover en la prepa donde estaba, que venía un festival, pero pues uno ve siempre como lejano la posibilidad de asistir, pues ¿cómo, no? Pero acá Rogelio decía, pues ¿y por qué no vamos? ¿Y dónde queda eso? Pues por Toluca, ¿no? O sea, ya más o menos empezamos a ubicar el rumbo y creo, no sé, a lo mejor tú aclaras un poco ese tiempo que no sé si tenías a alguien que también iba a ir, algunos amigos o algún compañero extra, y que a la mera hora no fueron, ¿no? O sea, que no fueron con nosotros como tal, ¿no? ¿Te acuerdas que lo googleamos? Y el gasto nos llevó para allá. Sí, a ver quién va a ir. No, fue un momento extraordinario porque
primero que nada hubo mucha difusión de boca en boca. Ujú. La difusión del evento como tal, yo no sé si de manera intencionada o por ahora sí que restricción en las radiodifusoras o por que simplemente así se daba, pero la cosa es que la difusión fue pobre, ¿no? Sí había algo de difusión, pero pobre, pero sobre todo de boca en boca Ujú. prendió, pero tremendo, ¿no? Tremendo. Y definitivamente era algo así como que tenemos que estar ahí. ¿Y Ujú. por qué? Igual yo ahorita lo entiendo mejor que en aquel entonces, pero teníamos que estar ahí, ¿no? Sí. Esto por lo que comentas, ¿no, Mauricio? De que eran los grupos del momento, el momento histórico Ujú. no de México, del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cuántos años tenían y cómo lograron entrar y llegar a Vándaro? Pues andábamos en 16 años, ¿no? Rogelio es un poco mayor, pero andábamos en 16 por cumplir en septiembre y luego para mí en Sí, diciembre los 17, sí, casi los 17, ¿verdad? casi los 17. Y no sé si quieras platicar un poco porque, bueno, después de pedir permiso, porque pues era onda de que pues había que preguntarle a los papás, ¿no? Cómo, si se Sí, podía y yo de conseguir el permiso con mi papá, que pues era un poco renuente, ¿no? A esas cosas y no le sonó como bien, pero que finalmente, bueno, deja la decisión en mi mamá y me dice, pues lo que diga tu mamá, pues bueno, pues la mamá, pues vas con Rogelio, pues sí, pues se cuidan, pues vámonos, ¿no? Y luego ya, con el permiso dado, allá mi tío, el papá de Rogelio, mi tío Rodolfo, supo, ¿verdad?, del festival, yo creo, ¿no? Porque él de alguna forma nos facilitó la manera de llegar. sí, pero fue curioso y de veras que ahora los admiro más en el sentido de que en su momento, pues esa renuencia la sentíamos así como que Ujú. nos jalaba para abajo, ¿no? Y no sé si en alguna ocasión, yo más bien si recuerdas que en alguna ocasión te preguntaba, ¿no? ¿Dejarías ir a tu hija Ah, sí, a un era evento una así cosa así. a los 16 años? Y así como que, wow, ¿no? Y con todo y que ya lo habíamos vivido la experiencia y con todo y que ya habíamos pasado por eso, es una decisión difícil como padres. Ahora sí que estar de acuerdo en algo que dibujaban al ámbito de los padres como que iba a ser una área de perdición, ¿no? Y por otro lado, pues estaba, digo, después a los años que lo platiqué con mis papás, pues era el ímpetu de la juventud era lo que empujaba y como que iba a ser una mala idea detenernos de ir, ¿no? Pero ahorita decía así, ¿cómo llegaron? Pues después de obtener los permisos y todo, nos despedimos de mi papá esa mañana y dice así todo en su estilo duro, dice, espérense, ahorita les voy a dar un aventón. Y nos llevó Ujú. hasta Toluca, ¿no? Hasta Cosa Toluca. que pues fue un gran avance y lo que hasta la fecha me llama la atención es que llegamos a una central camionera y en Toluca, ahí salían los camiones para Vándara, estaba medio caótica la central camionera y entonces nos asomamos y no sé si recuerdas porque de hecho yo ni recuerdo quién era exactamente, alguien nos gritó, un conocido, y vénganse, y estaba un camión ya saliendo, abren la puerta de atrás y nosotros nos lanzamos a correr. Y ahora imagínate como papás, ¿no? La última vez que veían a sus hijos. Sí. Y ahí van, ahí nos trepamos. Esa parte sí me queda Ujú. así como que, wow, que la Ujú. verdad que reconocimiento a los papás Ujú. de que en esa circunstancia, pues permites crecer a tus hijos, ¿no? Sí, yo creo que mucho de eso tiene que ver con la confianza, ¿no? O sea que finalmente nos tuvieron los papás
para encargarnos, ¿no? Uno del otro, ¿no? Entonces, bueno, pues como ya habíamos hecho algunas cosas y íbamos a seguir haciendo otras cosas en binomio, la idea de aventurarse por allá, pues sí, era ir a lo desconocido, ¿no? A ver qué encontramos. Pero pues todo pintaba, bueno, podría pintar, yo pienso que era como que iba a haber un arreglo, un espacio, algo, ¿no? Algo a donde se podía llegar y acceder y no sé, no teníamos experiencia, yo al menos no tenía experiencia de conciertos. Yo recuerdo que muchos de los grupos que tocaron ahí, Rogelio me los refería porque tocaban en la prepa, habían tocado en la prepa y se movían mucho en CU. O sea, tocaban en distintos lugares, que el frontón abierto, que no sé, y yo nunca se me hizo estar por ahí porque no me tocaba, ¿no? O sea, en la prepa donde yo estaba, pues primero llegué con una porra muy, muy agresiva y lo menos del tiempo que pudiera estar ahí, pues era mejor, ¿no? Entonces quedarse a las tocadas era arriesgarse a caerse con la cooperación o que le pelaran a uno, ¿no? Pero bueno, en fin. Ese sería otro cantar. ¿Y qué fue lo primero que sintieron cuando llegaron? Pues difícil de escribirlo, ¿eh? Era un montón de gente. Sí, lo que pasa es que en principio, pues ya después de haber llegado a Toluca, tomas el camión, nos lleva y dijimos, llega a Vándaro, no, llega a Valle de Bravo. Y a Vándaro, no, pues es más adelante. Y bueno, nos dejó, no sé, quizá unos kilómetros antes de Valle de Bravo o algo así, porque ya no se podía avanzar. Pero algo interesante que creo que sería bueno conocer es que el aventón nos lo dio mi tío como cerca de las 5 de la mañana. Y entonces era de noche cuando salimos de aquí de la ciudad y llegamos a Toluca pues como a las 6 o 6:30, más o menos. Y entonces llegamos muy temprano allá al espacio del concierto, que yo creo que serían como a las 9 más o menos, después de haber caminado, ¿no? De haber caminado desde donde el camión ya nos dejó y caminar y caminar y caminar. ¿Esto a dónde que termina, no? Porque sí caminamos un tramo muy, muy largo. Yo creo que ahorita que dices los tiempos, yo creo que cuando menos caminamos unas hora y media, 2 horas, ¿no? Yo creo, sí, es interminable. Y mucha gente, muchos jóvenes, o sea, y bueno, veíamos creo que los coches de carreras estacionados en la orilla de la carretera, así como que estaban pues, esperando que iba a haber carrera, ¿no? A ver dónde corría. Pero era temprano, o sea, por eso me interesaba hacer constar eso, porque cuando llegamos al sitio estaba despejado, había gente, mucha gente, pero nos dio tiempo de buscar un lugar, pues ¿dónde? Y ya nos metimos así, pues, así que compramos boleto, yo no me acuerdo de eso. No compramos boleto, ¿verdad? O sea, No me acuerdo haber comprado ¿dónde está la taquilla? ¿Dónde venden los boletos? ¿No? Solo llegaron. Y llegamos, Sí. y al ir preguntando, pues no, así como que nos señalaron, pues ahí acomódense, ¿no? Y entonces ya fuimos entre las casas de campaña, ¿verdad? De gente que había ya llegado con anticipación, que ya se habían instalado con buenas casas de campaña. Había gente que desde el día anterior. Sí, ya muy, muy, muy arreglado, pero aún así, pues sí había mucha gente, pero no toda la que iba a llegar. O sea, eso fue ya después una cosa Yo de sueño. pienso que cuando llegamos había como la cuarta parte, ¿no? Quizá Pero sí era un río una de cuarta gente que parte, quizá. caminamos. Sí, Los que íbamos caminando era un río de gente. sí. Y así pues todos al mismo lugar. Y como dices, ¿no? Una vez que empezamos a entrar a lo que era la explanada, donde cada quien se fue acomodando, sí tuvimos tiempo de escoger el lugar, ¿no? Sí. Así que escoger nuestro cachito. Y un lugar estratégico, porque con eso que bueno, siempre me ha interesado la cuestión
el audio, ¿no? Del sonido, y tenía mi aparato, y acomodábamos ahí las bocinas siempre. Nos fuimos a acomodar en medio de las torres y de frente al escenario, perfectamente en línea con el escenario y con las torres. Entonces, pues aquí vamos a oír perfectamente, ¿no? Ya, ahí nos plantamos, pero sí la sensación fue, primero, bueno, de amplitud, ¿no? Porque pues, es la región boscosa, entonces alrededor se veían árboles de todo lo que es lo que rodea y se oía, bueno, más bien cuando fuimos a explorar el lugar se oían el río, ¿no? Que sonaba por ahí abajo, del lado, viendo hacia el escenario del lado izquierdo, un, un sonar de correr de agua, que era donde iban, creo que pues, a bañarse, ¿no? Algunos, no sé, no me tocó, pero sí, este era el espacio del concierto. ¿Y como en qué horario más o menos creen que empezó a llegar ya la mayor parte de la gente? Pues yo creo Yo, que a partir de las 3 de la tarde sería que se empezó a intensificar, ¿no? yo creo que sí, sí, Porque sí. después de mediodía empezaron a hacer pruebas Ujú, y ujú, metían cosas en el sonido local, o sea, cada vez más activo. Cuando llegamos, ahí se oían voces disque organizando, ¿no? ujú, ujú. Pero en la medida que fue avanzando el día, se fue poniendo más intenso y de momento oías una batería y quedas, ¿qué iba a ser? Sí, ya va a Y de empezar, la ya va a empezar. nada, o un Ujú, guitarrazo ujú, y estaban haciendo sus pruebas o qué sé yo. Pero ujú. sí, a las 3 de la tarde se empezó a sentir así una intensidad más fuerte y obviamente a mí me impactó muchísimo que seguía llegando gente y gente. Cuando llegamos y que, como dice Mauricio, escogimos el lugar, se veía mucha gente. Ya Sí, para sí, entonces sí. se veía mucha gente y después de que sigue llegando y dices, ay, ya somos el doble, ya somos el triple. Sí, sí, porque los espacios se empiezan a reducir, ¿no? O sea, del lugar que teníamos, empezamos a tener un cuate ahí, luego otro más allá. Y bueno, pues así que, pues háganse para allá, pero ¿cómo, no? Pues si nosotros llegamos primero, ¿no? Entonces, pues a resguardar un poquito el espacio, porque pues sí, El campamento pero que no era campamento. el campo. Pero ahí lo interesante también era ese espíritu solidario, ¿no? De todos los chavos que estaban ahí, que todos de alguna forma se prestaban para, sí, cómo no, a ver, para allá, para acá, sí, cómo no, aquí, ya vemos aquí. E incluso creo que hasta compartir comida. Nosotros llevábamos algo que creo que mi tía Chelo, tu mamá, nos preparó. Y quiero hacer memoria de qué pudo ser, a lo mejor seguramente fue una tortas, y huevos cocidos. Huevos cocidos. Sin embargo, nunca pasamos hambre, ¿no? No, esa es la otra cosa, que después de que se agotaron las provisiones, yo no sé qué comimos ¿Sí? y qué bebimos. ¿Qué bebimos? No había que el estanquillo para ir a comprar la botella de agua o, No, o, no, la, o la no, cerveza, ¿no? O no, nada, no. nada. O sea, bueno, primero no había que moverse del lugar, porque si no, pues te Sí, borraban, pues ¿no? O sea, pierdes ya el lugar. pierdes tu lugar. Pero sí, yo me acuerdo que sí fuimos a hacer bueno, yo al menos me acuerdo que sí fui a hacer una exploración por ahí y sí me tocó ver los soldados. Estaban ya ahí pues, a cierta hora, como distanciados cada 10 metros más o menos, en la orilla del lado, viendo hacia el escenario del lado derecho. Soldados, soldados, soldados. No recuerdo si traían armas. Según las fotos que, que vi, ahora recientemente sí estaban armados y que pues eso da como cosita, ¿no? O sea, como que, híjole, no vaya a ser que si se pone difícil lo suspendan, ¿no? Suspendan la tocada pues dudas, ¿no? O sea, porque pues venimos de un momento pues muy grave, ¿no? De la historia del país y pues una concentración así que se estaba dando, era como de pensarse. En ese momento sí me inquietó un poco.
pero bueno, pues así con la confianza que daba, que éramos muchos y que estábamos para oír la música, pues olvídate, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Hubieron varios momentos del evento que han sido muy nombrados por diferentes medios de comunicación y por los mismos organizadores, como por ejemplo el momento en el que empezó la lluvia, el lodo, el momento del apagón momentáneo, los gritos, algunas consignas y canciones polémicas. ¿Cómo vivieron ustedes estos momentos en particular? Yo sí recuerdo muy bien lo del agua. Empieza el chipi chipi, ¿no? Pero ya era oscuro, ya eran ¿qué serán? 8:30. No, no tenía mucho de haber empezado el concierto. 8:30, 9, por ahí. Y empieza a las gotitas y ¿a poco va a llover? Y pues sí, empieza más, más, más. Y pues a taparnos, ¿no? A cobijarnos como se pudiera, porque no creo que no llevábamos ni un plástico. Entonces nada más con las chamarras, no recuerdo qué podía haber llevado yo a cubrir para que escurriera el agua, porque en realidad pues sacaba unos, es como sopa, ¿no? Como una sopa, sin pensar, y bueno, eso, por lo que a mí respecta, es el lodo que se iba a generar abajo, y que íbamos a estar después sobre el lodo, porque no había manera de que el agua corriera para otro lado. Eso sí, la explanada era en descenso, o sea, era del foro hacia arriba. Entonces también eso nos favoreció siempre para ver pues, la tocada, ¿no? Pero no no sé, sé Rogelio, si, ¿tú cómo te acuerdas de? no sé si recuerdes que unos de los vecinos tenían, pues no sé si era como una casa de campaña o un plástico enorme, Sí, y de sí, sí, momento sí. ya habíamos un montón de gente abajo de Sí, 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 eso sí, una sí, sí, laguna de plástica, no sé qué, pero sí, sí se fue ya muy entrado en la noche, llama. porque como dices tú, empezaba a llevar poquito y luego medio se quitaba y un rato, quién sabe qué hora sería, pero era en la madrugada que se puso muy intenso y ahí estábamos una bola de gentes, ahora sí que agarrando un pedacito de Que escurriera por otro, sí, sí, cierto. ajá. El del lago fue uno. Yo el del apagón, la verdad no recuerdo el, la parte del apagón. Quiero pensar que fue cortito porque la verdad no lo traigo en la memoria, ¿no? Pero sí, ahorita que decías de la música, las canciones polémicas, estar coreando Mari, marihuana, Marihuana, sí. ese llama mucho la atención porque yo lo pienso, hoy se da y como que pues, no tiene ni consecuencias ni nada, ¿no? De hecho, yo pienso que es uno de los puntos fuertes del concierto, de que nos hizo cambiar la manera de ver, así de no estar juzgando por una canción, no juzgar a una generación por una canción. Ahora la apertura es increíblemente amplia y positiva, ¿no? Qué bueno que tenemos esa apertura, porque sí era así, un poco así como, están cantándole a la marihuana estos jóvenes, ¿no? Sí, pues sí. Fíjate que de esta cosa que mencionas sobre el apagón, sí recuerdo que se dio porque pues estaba, bueno, empezaron jóvenes, compañeros, los que están encima de las torres, bájense, bájense, se van a caer, porque no están hechas para soportar tanta gente, bájense, porque si no vamos a tener que suspender el concierto. Ah, entonces todo el mundo a gritar, bájense, bájense. Pues hacían caso y no. Y en una de esas, sí, creo que se suspendió, se fue la luz. Híjole, pues ya se amoló. Y entonces creo que hubo gritos de algo, como para animar, ¿no? Y ya pasó. Regresó la luz. Pero esta parte de la seguridad, por lo que se refiere a las torres, sí me preocupaba. Decía, si cae una torre de esas con las bocinotas arriba,
pues le va a dar la torre a todo, bueno, va a darle la torre a alguien. Entonces, eran creo que 3 torres del lado derecho, 3 torres del lado izquierdo, más las bocinas y amplificadores que estaban por el frente. Entonces, pero a los que se referían eran a estos, y después se refirieron a la gente que se estaba encaramando al escenario. También ahí estaban trepados ya todos así como abejas en un panal, así, todo saturado. Y eso lo alcanzábamos a ver a pesar de la distancia, ¿no? Porque sí era un pequeño, ¿no? O sea, sí podíamos ver las figuras de los músicos, no como lo ves en el Estadio Azteca, ¿no? Que te subes en la parte alta y ves como hormiguitas que corren, ¿no? Mucho más cerca, ¿no? O sea, eso sí, lo recuerdo, lo que de la encuerada de Avándaro, la veíamos allá, sí, allá se veía la figurita, ¿no? Pero pues no era algo que se distinguiera completamente. Pero bueno, pues son de las cosas que después realzaron de manera desmesurada, ¿no? Porque, pues sí, por ejemplo, como lo que mencionas por lo que se refiere a las canciones, ¿no? Una canción o en este caso un desnudo, pues ¿qué puede causar en este momento, ¿no? Y bueno, ahora que lo comentan, la encuerada de Avándaro, las drogas, el degenere relatado por la prensa de aquel momento, ¿en algún momento ustedes pensaron que las cosas se podían salir de control? No, realmente no. Vaya, realmente no pensé que se fueran a salir. No estaba pensando que estuvieran fuera de control. Y honestamente no te sabría decir qué es control, ¿no? Ujú. Estábamos pasando bien, ¿no? Pero nunca le puse un valor de juicio ahí esto está descontrolado, no está controlado, ¿no? Como decía ahorita Mauricio, lo de la encuerada estaba ocurriendo ahí en un punto, no era la única, se hizo notable una, pero era parte de la loquera de cada quien que andaba en su onda. No era así como que el público se hubiera concentrado en ella, no, el público estaba concentrado en la música, en el evento, y por allá andaba una chava haciendo su loquera. A los años te enteras de que para el gobierno ese fue un momento crucial, ¿no? La encuerada de Avándaro, y quién es, búsquenla y interróguenla. Ujú. Para los que estábamos ahí, era parte del folclore nada importante, ¿no? Era más importante ver el escenario, gozar de la música y eso, ¿no? Sí, yo en ese caso siempre como que sí sentí una cierta preocupación, nada más porque se suspendiera, que hubiera algo que ocasionara que se acabara pues la estábamos, como dices, la estábamos pasando muy bien y pues una interrupción y bajo el programa de que eran 12 horas, pues estábamos apenas en las primeras 3 y qué padre, ¿no? Que iba a durar todavía hasta el amanecer, íbamos a poder ver el sol o el momento que saliera y que era una experiencia extraordinaria, ¿no? Para mí, yo lo veía en esa forma. Y digamos, por esta cosa de drogas, marihuana, pues siempre se ha consumido. Que se consumió, sí se consumió. O sea, sí yo olía y en algún momento cuando mandan uno de los faros reflectores del frente para acá, ¿no? Parecía que estábamos siendo parte de una filmación de una película, y se ve un hornazo tremendo, una nube densa, densa, densa sobre toda la audiencia. Y se veía que subía. Ya quitaron el faro y bueno, pues sí se seguía percibiendo, ¿no? Pero pues nada más. O sea, cada quien pues, tomó su patín y hizo ahí lo que quería hacer, ¿no? O sea, pero yo digo, frente a
sociedad muy mocha, o un gobierno muy autoritario, que quiere controlar todo. Ese evento de la reunión de tantos jóvenes disfrutando de su libertad, digamos, ¿no? Bajo los parámetros que se pudiera entender, pues era una expresión de libertad simplemente, ¿no? O sea, de que podemos hacerlo y lo podemos hacer bien y lo hicimos bien. Lo hicimos bien porque no hubo heridos, no hubo muertos, si acaso quizá alguno que otro intoxicado por ahí, que se le pasó y a lo mejor no iba preparado para esas cosas, no comió, no sabemos. Pero la situación es que quién va y vigila el consumo de marihuana en la Sierra Tarahumara o en Oaxaca con los hongos y María Sabina, cuando vivía. Nadie. Y los consumen en rituales y los consumen en fiestas por tradición. Acá se hizo eso, fue acotado, fue limitado, pero para los propósitos que después, pues los oscuros propósitos del gobierno y pues de todos sus secuaces, pues fue el pretexto ideal, ¿no? Para descalificar a la juventud, para mandarnos a estigmatizarnos, ¿no? O sea, por los siguientes años, ¿no? O sea, para presentarnos como un peligro, ¿no? Como una cosa de, pues, casi que de vándalos, ¿no? ¿Y en algún momento se arrepintieron de ir? No, no. No, para nada. No, yo siempre lo he mantenido mucho en la memoria. Digamos, ahora a los 50 años veo, pues, es una paradoja, ¿no? O sea, el hecho de que de todos los denuestos que se virtieron entonces en la prensa y esas mentiras repetidas 1000 veces que se convirtieron en la gran verdad y la única verdad, hoy, pues todos los que, digo, de alguna manera dan su testimonio, pues y aquí nosotros, pues decimos, pues no fue así, ¿no? O sea, no fue así, o sea, hubo lo que una reunión masiva puede tener, pero nada nunca como lo que ocurre en otros lugares en donde se consume alcohol y se sacan las pistolas y se matan. En ese entonces, no ahora, en ese entonces ocurrió. En las peregrinaciones no faltaban los excesos, ¿no? Por exceso, por beber alcohol. Entonces, pues arrepentido yo no, siempre bueno, me marcó de alguna forma, o sea, me hizo ver siempre de otra manera pues la realidad del país, en principio, porque pues, no comprendes por cómo es posible que la prensa se mueva bajo esos oscuros intereses, ¿no? de querer servir al poder, ¿no? Y a costa pues, de toda una generación, ¿no? O sea, porque pues, lo que ahora se sabe en cuanto a que la música no logró tener el desarrollo que ya venía teniendo, pues es una pena, ¿no? Culturalmente hablando. No, ahora sí que arrepentirse nunca, ¿no? Sí. Arrepentirse nunca. Y menos de una experiencia tan magnífica, ¿no? Para mí fue una súper experiencia, una experiencia de vida, ¿no? Que definitivamente yo creo que me estaría más arrepentido de no haber ido. Ándale, exacto. Estaría mucho más arrepentido de no haber ido. Tengo amigos que se quedaron en el camino porque es curioso, o sea, seguía llegando gente y tengo conocidos que pues nunca llegaron, se quedaron en la carretera varados y nunca estuvieron, pero sobre todo tengo amigos de compañeros así de nuestra generación
que siempre les queda la espinita de que debí de haber ido, ¿no? Tuve la oportunidad de haber ido y no fui. Es, yo creo que eso es algo de lo cual nunca podría arrepentirme. Me la pasé súper bien, ¿no? Estuvimos felices, ¿no? Lo gozamos muchísimo. Y digo, ya de ahí vale la pena. Lo segundo es, como mencionas, Mauricio, es de que en la medida que vas madurando y ves en el contexto en lo que todo ocurrió, es qué bueno, ¿no? Qué bueno que fue así, qué bueno que fui parte de eso, porque creo que esa intencionalidad de control sobre las personas y esa intencionalidad pues de reprimir, no se pudo dar, y qué bueno que fui parte de ello. No, yo nada más puntualizando porque que este tipo de cosas, este tipo de eventos o sucesos, digamos, son, pues como dicen, parteaguas, ¿no? Pero también son incomprendidos. Son incomprendidos en su momento porque rompen paradigmas sociales en ese momento. Y es entendible hasta cierto punto que haya ocurrido lo que pasó como consecuencias porque estábamos de alguna manera siendo pioneros de un suceso que no se iba a repetir y que bueno, pues nos tocó pues padecerla a final de cuentas porque pues sí, cuando viene la estigmatización de tú fuiste a Vándaro. Uy, pero pues ahí se reunieron puros drogadictos, ¿no? Sí, pero bueno, no, yo no fui a consumir, yo fui a la música, sí, pero pues dicen que fue así, ya estado, y, pues porque finalmente todo ese bombardeo tiene un efecto, ¿no? Tiene un efecto y bueno, pues ni modo, así nos tocó. Me imagino que el Festival de Vándaro fue como estar en un sueño, como si detuvieran el tiempo y se viviera en una realidad paralela. Pero ¿qué pasó cuando terminó? ¿Cómo fue el regreso a la realidad? Sí. No fue tan de golpe, ¿eh? Porque, mira, justo, pues la edad nos tenía con un empuje y un entusiasmo para seguirle, ¿no? Y ya teníamos nuestros planes futuros, ¿verdad? Que ahora sí que casi que es motivo de otra revisión, nuestra fuga a Jamaica, Ajá, sí. nuestra aventura caribeña a los 17 años. Y no sé si, bueno, para mí ese fue el regreso, estar pensando en la siguiente aventura. Lo que venía, claro. No era así como que, ay, ahora cómo va a ser el mundo. Era la que seguía, ¿no? Y la inmediata. Sí. Sí, bueno, efectivamente el evento como fiesta ocurre exactamente así como un abrir el tiempo en donde todo eso que ocurrió parece que duró muchas horas o muchos días. Pero yo me habría de referir a algo que para regresar nunca lo pensamos. O sea, yo no tenía previsto cómo podíamos regresar. Pues a lo mejor dices, cruzamos el campo, cruzamos y tomamos un camión, pero pues no había camiones, no había transporte. Y entonces todo el mundo empieza como a emigrar, el éxodo, a salir, pero pues no, pues es que esto pues está largo, de Avándaro a Valle de Bravo, a Toluca y luego a la Ciudad de México, pues esto va a estar como que, bueno, eran las, ¿qué? 9, 10 de la mañana más o menos. Y creo que tú te acercaste a un camión de mudanzas, ¿no? A pedirles que si nos daban un aventón, porque ya los aventones en ese entonces para mí al menos eran de todos los días, ¿no? O sea, siempre pedía aventón para moverme. Entonces, pedimos aventón y nos suben a un camión de mudanzas después de decirnos que no se podía, que no podían llevar
pasaje, que no podían llevar a nadie, que porque pues llevaban cosas ahí sueltas, ¿no? Y que podía haber cualquier cosa, en fin. Y ya por fin acceden, después de volver a insistir, porque no, ya nos habíamos ido y volvemos a regresar, y nos dejan subir. Y yo recuerdo que dentro había una motocicleta, un triciclo enorme, bueno, cromado, Sí. como es, pero cubierto, o sea, también cubierto así como con una lona. Y ahí nos asomamos a ver las llantas y pues, ¿qué es esto? Y venían también, no instrumentos, sino amplificadores, también cajas de amplificador, y venían otros jóvenes también queriendo salir de ahí, que le estaban dando quizá también aventón. Ya por fin el camión avanza, arranca, y nos empieza a mover, pero nos dijeron, no vamos hasta allá, bueno, no vamos a Toluca, ¿no? Sino vamos a no sé qué pueblo. Pues a donde sea, ¿no? Pues sáquenos de aquí. Y nos encaminó buen rato, no sé si pasamos, yo creo, Valle de Bravo, y pues debíamos haber llegado en algún punto, porque ahí ya nos dijeron, hasta aquí se acabó, vámonos para abajo. Y vámonos para abajo. Y nos echaron para abajo cerca de la entrada de Toluca, porque caminamos un poco. No, sí. Ya estábamos en Toluca, cruzamos todo Toluca a pie. Sí. Y ya a la salida fue que un camión nos levantó Ahí. y que fue de raite, porque el camión ese no sé qué naturaleza era. Era un montón de jóvenes, pero fue de raite, ¿no? Sí, también sí venían. Yo recuerdo que sí, nos dejó antes de Toluca este camión de mudanzas, nos bajó, porque yo creo que ya tenía su inspección adelante, veto a saber. Y nos baja y pedimos aventón y nos separa una familia, un señor con sus hijos en un carro sedán, una cosa así. Y nos vio pues así que entre enlodados y ya se sabía, ya Damnificados. el radio ya estaba hablando de que había habido una reunión de muchos jóvenes y que pues, estaban con problemas para salir. Hippies drogadictos. Sí. Y entonces nos sube a su coche, les dice a sus hijos, háganles un lugar ahí. Ya nos subimos los dos atrás, venía la esposa, creo que dos niños, o niño, no sé, y ahí vamos. Ahí veníamos todos, pues así que a la buena. Y nos dejó a la entrada de Toluca, ahí. Ya no nos dejó más adelante. Y ahí fue cuando empezamos a caminar a través de todo Toluca, por lo que leo en el periódico actualmente, porque muchos se tuvieron que quedar por allá, no salieron de inmediato. Y que sí, el gobernador creo mandó camiones para poder desalojar a la gente. A lo mejor parte de esos camiones fue el que nos tocó, que dices que fue de Aventón. Y bueno, ya después les platicaré lo que me pasó a mí después de regresar, porque no sé si tú te acuerdes, pero yo regreso allá a tu casa, ya después del camión de la terminal de Toluca, México, y ya me quedo ahí a dormir, pero no, mi mamani, nuestra abuela, dice, oye, ya te quieren en tu casa. Y sí, ¿para qué o cómo? Pues que dicen que quieren que ya vayas para allá. Y pues sí, pues yo voy a ir, pero pues también tengo que ir a la prepa. Pues sí, pero ya que te vayas para allá. Algo hay, algo encontraron. Ya, pues bueno, pues ya me preocupó, ¿no? Entonces, pues ya me encamino al otro día, porque era domingo, muy noche, ya era como las 11 de la noche, algo así. Y el lunes ahí vamos, voy para la casa, y me encuentra, no sé si mi mamá, y me pregunta, oye, ¿tú sembraste eso? ¿Qué? Pues lo que estaba allá afuera. ¿Qué estaba afuera? Pues era una plantita de marihuana que yo había obtenido los coquitos, me los habían regalado en la prepa, y yo quería saber cómo era la planta. Entonces los puse ahí en la macetita, a la salida
del departamento. Y sí, se dio. Yo ya era una plantita como unos 30 centímetros por ahí. Y todo fue a raíz de que otra abuela, Lolita, se quejaba de las reumas. Y entonces la señora que les iba a planchar le dice, ay señora, fíjese que me duelen las piernas y que así, ya sabes, pues póngase marihuana. Ay, pero yo ¿dónde la encuentro? Dice, allá afuera tiene. ¿Cómo? Sí, allá afuera. O sea, mi abuela no la conocía, mi mamá tampoco, mi papá tampoco, y yo tampoco. Y fue así que dieron con que la plantita era de... Y entonces, pues de ahí, imagínense, todo lo que había en la prensa, más la plantita, no, pues ya se hizo adicto. Es el consumidor. Y de veras no consumes, de veras no tomas, de veras no. No, yo nada más la traje para conocerla. Sí, tú la plantas, sí, pues sí, yo la planté. Sí. No, pues ya la tiramos. Bueno, pues lástima, ¿no? Porque las reumas es buena. No guardaron un churrito para mí. Sí, ese fue después parte del estigma, pues imagínense, ¿no? O sea, con esa cosa de que encuentran marihuana en el joven que fue a Vándaro. ¿Qué te puedes imaginar? No, pues la perdición. Como titular de la nota roja aparte. Casi. Además, ¿Y ustedes imaginaban las repercusiones que iba a tener este evento posteriormente, tanto en ese momento como en los años que iban a venir? yo creo que ni los organizadores. Sí, exacto. Era un momento casi, quiero pensar que era un momento histórico en el cual pues no se había dado nada siquiera parecido, ¿no? Estos grupos que tocaban casi que de manera clandestina, ¿no? Uh-huh. Y entonces de momento se da todo este evento tan grande y se le da una difusión tan grande que yo creo que incluso pensaron que eso iba a generar más represión en la juventud, pero creo que al contrario, ¿no? Yo creo que de alguna manera nos fuimos encontrando de que podíamos ir moldeando nuestro futuro, aunque pues ahora sí que no te puedo decir que de manera intencional me di cuenta y que eso me iba a cambiar, no, se dio, qué bueno, padrísimo, pero sí fue un parteaguas en nuestra sociedad, ¿no? En su momento yo pienso que vivimos hoy días mucho más, con mayor apertura y mucha de esa apertura fue forzada, fue violentada el status quo de ese momento para dar paso a una nueva condición. Pues yo coincido también con esto que dice Rogelio. Esperar, yo al regreso, bueno, después de lo que comenté, dije, no, pues yo me siento muy orgulloso de haber estado en Avándaro porque no todos fueron a Avándaro. Y decíamos, el que estuvo en Avándaro, bueno, ¿cómo decía? El que no estuvo en Avándaro, nada más no estuvo en Avándaro, porque habíamos sido como una especie de grupo selecto, ¿no? Así yo me sentía como así, que éramos de los, como lo decía hace un rato, como pioneros, ¿no? De algo que yo no imaginé que fuera a cancelar, ¿no? O sea, posiblemente pude pensar, a lo mejor va a venir otro, ¿no? Otro festival. Pero como no tenía yo la experiencia de tener conciertos así al aire libre como se vivían en los Estados Unidos, pues esto era para mí una cosa extraordinaria, ¿no? Y ver después las repercusiones que tuvo, pues sí me hizo, pues me enojó mucho, ¿no? No me dejó ningún buen sabor de boca, pero sí veía que después al paso del tiempo decía yo, pues es que ahora los conciertos son tan divinos, tan ensoñantes, ¿no? O sea,
Digo, compras tu boleto, llegas a tu butaca, te sientas a disfrutar del concierto, ¿no? O sea, nada menos, un poco en los años siguientes, vino Chicago a México, el Auditorio Nacional, y fui, no, ya fue otra cosa, pero pues, también la idea de disfrutar un concierto al aire libre, pues no todos los días. Y sí, esta parte de que es un hito, ¿no? En la historia de la música y de la cultura del país. O sea, hasta ahora, 50 años después, pues se le viene a reconocer algo, porque ya los que se encargaron de enlodarlo ya se fueron, ¿no? Ahora los que estamos aquí son los que estamos escribiendo y dando nuestro testimonio de algo que creo que sí nos dio un empujón como sociedad también para demostrar que los jóvenes se pueden reunir pacíficamente, organizar pacíficamente, pueden dar respuestas positivas en muchos ámbitos, ¿eh? Y que disfrutar de la música no tendría que ser pues un motivo de toda esta pues andanada de descalificaciones. ¿Consideran que el festival ha marcado un antes y un después en su vida? Sí, Totalmente. sí, yo sí, sí, lo asumo, ¿no? O sea, como, digamos, en la idea de ver desde el punto de vista social o cultural, y bueno, pues desde el punto de vista inclusive político, ¿no? O sea, no, empieza uno a reconocer las cosas de otra forma, ¿no? Hay muchas cosas hay muchas cosas que nos van marcando en la vida, ¿no? Y yo creo que para mí definitivamente este es un antes de completo, ¿no? No me imagino que ahora sí que como me fue llevando los años hubieran sido iguales si no hubiera ido a Banano, ¿no? Yo creo que para bien o para mal, mi vida tomó una ruta que fue diferente a la de antes de Banano. ¿Cómo el Festival de Avándaro es parecido y cómo es diferente a otros eventos similares en esa época, como por ejemplo el Festival de Woodstock en 1969 o el Festival Internacional de Música Pop de Monterrey en 1967 o incluso el Festival de la Isla de White en 1970? Pues yo nada más lo refería yo al principio de la entrevista, el hecho de estar escuchando y sabiendo que los grupos que nos gustaban escuchar, la música que seguíamos, se estaban presentando en eventos así masivos, al aire libre, y que, bueno, pues eran explosiones de vitalidad, ¿no? Pues yo quería saber de eso, ¿no? O sea, tenía muchas ganas de saber de eso. Y efectivamente, o sea, bueno, Woodstock es el más sonado, pero de todos estos que mencionas, Big Sur, también que se hace una película por ahí, pues, digo, nos llovía, nos llueve, ¿no? Todavía mucha información de Estados Unidos y pues esa, a la mexicana, pues ver una banda que reunía pues a lo mejor de la música no comercial, porque no tocaban en el radio, estaban en otro canal, Tenían espacios. en otros espacios, ¿no? Y acceder a ellos de una manera así tan... Bueno, faltaron grupos, ¿no? O sea, hay varios ahí que se lamentan de no haber ido, de haber denegado la invitación, pero eso pues había que vivirlo, ¿no? Había que estar ahí y sí, de alguna forma, esos eventos, pues como que lo empujan a uno, ¿no? También a vivir experiencias semejantes. Fíjate que esto que mencionas de los otros eventos es curioso porque nos iba cayendo esa información a cuentagotas, o sea, no era como que, ya se dio este evento aquí, este evento allá. La música casi que vetada, ¿no?
era el álbum de Woodstock, era así Ujú, como que, wow, ¿no? Alguien ya lo tiene, hay que irlo a oír, ¿no? ujú, ujú, ujú. Obviamente la película, esa nunca se exhibió en México, ¿no? Como no se exhibió la de Big Sur. Pero nosotros la vimos, Bueno, sí, en febrero la vimos, en sí, febrero, en enero, febrero la finales de vimos, enero, entonces en estuvo una premier. súper Este, padre, ¿te y, acuerdas? y ves la película, bueno, ahora ya la conoce todo el mundo, pero en ese entonces ves la película, pues recreas todo lo que uno vivió en Avándaro, en otra, con otra, Otros condiciones, músicos, otra sí, pero dices, organización. qué igual era, ¿no? Qué igual fue, perdón. Entonces, eran una generación que venía empujando, ¿no? De oír y hacerse oír, Ujú, muy, muy poderosa, ¿no? Y obviamente siempre hubo destellos de inconformidad o de levantar la mano, de igualdad, de tolerancia, que son vigentes hoy en día y que te das cuenta que pues, no los hemos acabado de salvar, pero ya el hecho de que ujú. de que se fueron poniendo sobre la mesa esos temas fue pues muy impactante, ¿no? Entonces, en algunos de ellos siempre hubo esos efectos y ese era el gran terror que tenía en ese entonces el gobierno, que Ujú. teníamos de que eso fuera a ser un despertar social, ¿no? Y había que Exacto, apagarlo a como diera lugar, ¿no? claro. Ya en información posterior, de hecho reciente, sobre esos hechos, te das cuenta que para el gobierno el investigar a las personas, Ujú, a lo que había ocurrido, era así muy importante, les preocupaba mucho que si la encuerada de Avándaro era sediciosa y tenía ideas contrarias al gobierno, ¿no? sí, Así sí, sí. el acta de localización de ella es localícela para ver si tiene ideas contrarias al gobierno. Ese era Ujú, digo, son documentos de los que hablan ahora ya historiadores en la época reciente, pero en ese así es. momento qué preocupación tan grande era, ¿no? Pero era una Ujú. juventud que venía empujando, empujando, y qué bueno que se dio así. Y ya para concluir, ¿cómo consideran que este evento impactó en todo lo que vino después, tanto para la música como para la sociedad, para la política? Pues lo hemos venido más o menos como dibujando, ¿no? Esta respuesta, porque, digamos, hablar del movimiento estudiantil, hablar del halconazo, hablar de Avándaro, para una generación que fue avanzando y que siguió sufriendo y padeciendo pues, el autoritarismo de un régimen que se encargaba de que nada se saliera de control, este, pues fue eso, ¿no? Finalmente el despertar, como lo menciona Rogelio, ¿no? O sea, despertar de un, o sea, en busca de un mejor país, ¿no? O sea, de cómo las cosas no estaban bien y que un régimen como el que vivíamos, pues no nos iba a sacar de la situación pues, en la que veníamos padeciendo. El control político, el control social y cultural, ¿no? O sea, hasta ese punto, ¿no? Cultural, ¿qué es lo que teníamos que escuchar? ¿Qué es lo que teníamos que ver? Que no nos saliéramos del redil, ¿no? Y eso Ujú. se ve en todas partes, ¿no? En el arte es mm, completamente una realidad, ¿no? O sea, cualquier manifestación que se salga de los parámetros, pues no hay que hacerle caso, ¿no? O sea, y bueno, eso es a todos los niveles, ¿no? O sea, no. Y en el caso de la Al- música, pues pasó lo que pasó. Algo tan Sí. simple hoy como los Beatles eran aceptados, los Rolling Stones eran sediciosos, ¿no? Sí, 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 por Es- ejemplo. Sí. y ese antes y después, fíjate que de manera personal me llamó mucho la atención cuando pues, ya pasó el evento y regreso a la prepa, pues de mis compañeros de la prepa igual hubo los que pudieron ir, pero luego de los que no pudieron ir,
había los que estigmatizaban a los que fuimos y los que aplaudían a los que fuimos, ¿no? Y te das cuenta que, pues, ¿dónde quieres estar, no? También. Y como te digo, eso definitivamente marcó mi vida en el antes y después, porque me di cuenta claramente dónde no quería estar y cómo estar mejor conmigo, ¿no? Sí, ese reloj que tocas es también interesante porque yo también, bueno, regresas a la prepa, regresas con los círculos de amigos que tienes y platicas de que estuviste, y entonces los que no estuvieron y que quisieron estar, no, sí, yo también estuve. Ah, sí, no, pues es que no había mucha gente, no se podía pasar. Y así empiezan a aparecer muchos que dicen que estuvieron, pero que en verdad pues, no fue así. Entonces, bueno, pues qué pena, ¿no? Pero bueno, de todos modos fue todo un movimiento. O sea, dicen que es la generación de Avándaro, que es una generación, ¿no? O sea, pues sí, de alguna forma, todos los que teníamos más o menos ese rango de edad, pues nos toca compartir esa influencia, ¿no? La de banda. Pues con este recorrido nos damos cuenta de que el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro fue algo más que un evento masivo de jóvenes, música, lluvia, lodo y toda la polémica y crítica que la prensa le ha generado por más de 50 años. Es un hito que ha marcado a las generaciones de nuestros abuelos y nuestros padres, y del que hoy las nuevas generaciones hablamos como algo lejano, pero también muy cercano, pues a causa de la pandemia ya añoramos volver a eventos multitudinarios donde la música se vuelve más que música y donde la energía emanada por cada una de las personas presentes hace que nos transportemos a realidades infinitas. Muchas gracias al doctor Rogelio Gómez Alarcón y al maestro Mauricio Guerrero por su tiempo y por sus experiencias y reflexiones. No cabe duda que todas estas vivencias que se originan desde quienes han vivido cada una de las etapas importantes de nuestro país nutren y nutrirán el bagaje cultural de las nuevas y de las próximas generaciones. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Rogelio. Muchas gracias, Regina. Mauricio. ¡Avándaro! 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 ¡Avándaro!